Hola a todos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy también estamos aquí reunidos para seguir estudiando con el libro Romanos. También bienvenido todos invitados para seguir estudiando con el libro Romanos. Hoy también con la oración vamos a iniciar. Señor, muchas gracias por darnos gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo para que estén bien preparados. Primero con la congregación y luego con la evangelización. Así que, Señor nos manda primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas os serán añadidas. Como primer lugar, siempre estamos poniendo, Señor, el reino de Dios y su evangelio, su justicia. Ayúdenos para que estemos, Señor, bien preparados para seguir el paso conforme a la voluntad de nuestro Dios. Gracias, Señor, por todo. Hoy pedimos que Dios nos revele su palabra con su sabiduría a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hoy como continuación vamos a ver el libro Romanos capítulo 14, verso 18 hasta 21. El libro Romanos capítulo 14, versículo 18 a 21, si yo leo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofrenda, o se debilite. Sí, hasta aquí leímos. Sí, constantemente el libro romano se están hablando, ¿verdad? Uno que es salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la verdad tal como está revelada en el Evangelio, que está escrito ya en la Santa Biblia. Segunda obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo fue cumplido el Evangelio por su gran amor para salvación de todo el mundo entero. Pero en el mundo entero, y los que responden con fe, conforme a la verdad del Evangelio, sellado del Espíritu Santo, ya está formado, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la santa iglesia de Cristo. Por eso sí, formado como ya el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, cada uno de nosotros siendo renacido santo, justo, limpio por la fe, dentro de la iglesia y cómo comportarnos, cómo caminar, realmente muy importante de aprender, ¿verdad? Y porque la iglesia es una cosa totalmente diferente al mundo. Muchos que están acostumbrados a llevar una vida tan pecaminosa y equivocada y egoísta en el mundo, ese tipo de vida nunca se aplicaría en la iglesia de Cristo. Por eso, por otra dimensión de crecimiento y madurez y también punto de vista, se ocupa, ¿verdad?, para que lleve uno bien con la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí dice Romanos capítulo 14, verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si aquí es un punto ya muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué el que en esto sirve a Cristo? Pregunto, ¿cómo servir a Cristo? ¿Cómo es servir a Cristo?
¿Qué es servir a Cristo? Mucha gente hoy en día, ¿verdad? Fácilmente pueden hablar, sí, yo quiero servir al Señor, yo quiero servir a Jesucristo, y sí, yo amo, yo camino con Dios. Muchas veces uno puede expresar, ¿verdad? Cómo es servir a Cristo. En esto dice, ¿no? ¿En qué? En esto qué? Lo que ya compartimos la semana pasada, ¿verdad? Como dice el verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego dice, verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, es probado por los hombres. O sea, primero, ¿verdad? El concepto de servir a Cristo, vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Esto es lo que agrada a Dios, dice, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos agradar a Dios? Por servir a Cristo. ¿Cómo serviremos a Cristo? Importante este punto. Y cuando Cristo vino hace 12,000 años, hace tiempo, ¿verdad? Hace 12,000 años, nacido en el pueblo Belén, según la promesa tal como está escrita en el Antiguo Testamento, Cristo nació, pero humildemente, ¿verdad? En el cuerpo humanizado, en el pesebre de establo en Belén, Cristo nació. Y hasta, ¿verdad?, el rey Herodes, con amenaza contra la vida de Cristo, enviando el ejército, matando a todos los niños que eran menores de 2 años en Belén, por la equivocación de los magos orientales. 13 magos son sabios, ¿verdad? Sabios orientales, guiados por la luz de la estrella del Señor, llegando final, ¿verdad? En Jerusalén, viendo la mansión o el castillo del rey Herodes, ellos convencidos, ¿verdad?, entraron en el castillo real de Jerusalén. ¿Por qué? Según el concepto humano, ¿verdad?, rey nace en el castillo real, obviamente. Por eso ellos, según su pensamiento común y corriente, y se metieron dentro del el castillo del rey Herodes. Ahí buscan el rey de los judíos que acaba de nacer, ¿verdad? Acaba de nacer. Y realmente ahí se viene ya gran error, según el pensamiento de ellos. Nunca Dios prometió que Cristo iba a nacer, el rey de los judíos, en la casa real en Jerusalén, sino en Belén, según la promesa tal como está escrita, ¿verdad?, en el libro de Miqueas capítulo 5, Cristo nace, ¿verdad?, en Belén. Entonces, debería llegar eso hasta Belén, siguiendo la luz de la estrella del Señor, pero ellos ya despegaron su mirada de la estrella del Señor, y finalmente ellos se metieron, según su pensamiento, en el castillo del rey Herodes. Ahí se ve ya gran turbación, por lo cual final, ¿verdad?, indagando desde cuando habían visto los magos orientales la manifestación de la estrella, y el rey Herodes planean, ¿verdad?, para matar a todos los niños en Belén que eran menor que 2 años. Así se formó, ¿verdad?, y gran amenaza contra la vida de Cristo. Dios no permite que Cristo muriera por la espada del rey Herodes, porque no se han cumplido todas las palabras tal como está escrita en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo, ¿verdad? Por eso sí o sí debería ser cumplida todas las palabras como la promesa de Dios, con su cumplimiento. Así que se va a completar, ¿verdad?, toda la promesa con su cumplimiento. Ya suena bien el Nuevo Testamento como el cumplimiento de toda la promesa de Dios por la obra de Cristo. Ya tiene valor, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y según el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso la promesa siempre trabaja con su cumplimiento. Por eso sin el cumplimiento no sirve nada las promesas, porque toda la promesa terminarían como mentira. Y entonces las promesas, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, tiene gran poder y valor por el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Señor Jesucristo conforme a su obra perfecta. Por ejemplo, ¿verdad?, el Nuevo Testamento solito tampoco vale, ¿verdad?, sin el Antiguo Testamento. Porque sin promesa,
se cumple, sucede cualquier una otra cosa, entonces esto no significa, ¿verdad?, según la palabra de Dios o la promesa, el plan de Dios, pero como una sucesión, un acontecimiento, así suena. Por eso no suena como palabra de Dios, ¿verdad? Por eso siempre el Antiguo Testamento trabaja con el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también trabaja con el Antiguo Testamento. Por eso ahí viene perfección de formación del libro de Dios, el cual es la Santa Biblia. Alguna persona equivocadamente piensa, ¿verdad?, el Antiguo Testamento ya no sirve porque es ya antiguo. Ya tenemos época del Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento vale. O más que el Nuevo Testamento vale que el Antiguo Testamento. Está equivocado, súper equivocado. Y esto, ¿verdad?, por ignorancia uno puede contar esto. Sin base de la promesa no hay cumplimiento verdadero, ¿verdad? Por eso, sí o sí, las promesas de Dios vienen en cumplimiento. Por eso Isaías constantemente dice, ¿verdad?, yo hablo, yo hago, dice, ¿verdad? Yo digo, yo hago. Siempre nuestro Dios es el Dios de la promesa. Él promete, Él dice, Él cumple con su poder y autoridad, con su fidelidad, con su amor. En este punto nunca tiene que desviarse, ¿verdad? Dios es el que habla y Dios es el que cumple. Por eso el Antiguo Testamento es el que habla, Dios de Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es el que Dios hace con su Hijo Jesús. Por eso junto dos, ¿verdad?, testamento, el Nuevo y el Antiguo, si unidos, ¿verdad?, se hacen perfecta revelación de nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Por eso Cristo ya vino y nació ya en Belén, según una promesa tal como Dios prometió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ya ocupa? Cristo ya cumplir, ya nacido debe nacer, ¿verdad? Según toda la palabra de Dios debería ya vivir y actuar y caminar y final, ¿verdad?, y perfeccionar, ¿verdad?, toda la promesa con su obra. Pues en la Biblia, ¿verdad?, están escritos 3.800 palabras proféticas. Toda esa palabra profética se cumple por nuestro Dios únicamente, ¿verdad? Por eso un poco aquí vamos a profundizar. Cristo nació. Si hubiera muerto por espada del rey Herodes, no cumple, ¿verdad? No cumple cada palabra que Cristo dice, ¿verdad? Porque Cristo realmente debería quitar el pecado del mundo como el Cordero de Dios. Cristo tiene que ya predicar en Galilea, ¿verdad?, empezando a anunciar el Evangelio en Galilea. Cristo tiene que también, ¿verdad?, ser vendido por como discípulo incrédulo llamado Judas Iscariote. Cristo tiene que ya llevar, ¿verdad?, el pecado del mundo hasta matadero. Cristo ya en la cruz tiene que ser ya muerto. Cada paso tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad?, y sin cumplimientos terminaría como una mentira o equivocación, ¿verdad? Por eso Cristo nunca puede morir por la espada del rey Herodes. Cristo fue totalmente protegido por el Padre, según la promesa, tal como dice, ¿verdad?, San Mateo capítulo 1, ¿verdad?, ahí mencionando sobre la profecía que ya están hablando sobre cómo huir, ¿verdad?, sobre huir Cristo hacia Jerusalén, ¿verdad? Como tal está escrito en el libro Oseas capítulo 11 verso 1, ¿verdad? Dice en San Mateo capítulo 2 versículo 13 a 15, ¿verdad? Después que partieron ellos, que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga por qué. Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, José, ¿verdad?, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá
hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Está escrito esa profecía, Oseas capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Por eso, tal como está escrito en el libro Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, al pie de letra se cumple. Eso es la palabra de Dios. No hay probabilidad de no cumplirse, 100% de probabilidad de cumplimiento. Esto es la palabra de Dios, por lo cual totalmente confiable, ¿verdad? Cristo ya vino y Cristo ya cumplió su misión hasta morir en la cruz. Como tal está escrito, San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Final, cuando Cristo tenía 30 años, fue bautizado por medio de Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya zambullido en agua, bautizado en agua, Cristo sale del río Jordán, ¿verdad?, yendo hacia Monte Calvario, como el Cordero con el pecado cargado en él, entonces inevitable de la muerte. Por eso Cristo final murió en la cruz, ¿verdad?, en su segundo bautismo, bañado en su sangre, derrotado total su cuerpo, perdiendo la sangre y agua completo, y Cristo murió, ¿verdad? Y al tercer día, Cristo resucitó, y 40 años mostrando su resurrección ante sus discípulos y creyentes, y subió Cristo al cielo, y luego envió en el día Pentecostés a su Espíritu Santo sobre los creyentes, justo renacido, ¿verdad? Por eso en ese día de Pentecostés, todos los justos que eran creyentes, que estaban en Jerusalén, en la ciudad Jerusalén, el Espíritu llegó y selló a los justos, a los creyentes verdaderos. Ahí se ve la formación de la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Junta de cualquier cantidad de personas, donde se nombra uno que se llama pastor. Entonces uno predica en púlpito y se reúnen ya cualquier cantidad de personas. Entonces ahí se va a formar la iglesia. No es así. Por eso, para servir, ¿verdad?, para entender qué es servir a Cristo, tienen que entender qué es, ¿verdad?, la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, según el mensaje del Señor que da en el libro de Efesios, ¿verdad? Por eso un poco vemos acá el libro de Efesios capítulo 1, el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1, versículo, sí, de este versículo, primero acá capítulo 1, verso 5, 6, 7, primero yo leo el libro de Efesios, capítulo 1, versos 5, 6, 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Pues aquí están hablando sobre la redención, ¿verdad? Sin que sea redimido por Cristo Jesús, no puede ser miembro verdadero de la iglesia, no puede ser, ¿verdad?, participante glorioso del cuerpo de Cristo, jamás. Por eso, primero por la sangre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la fe final en el Evangelio verdadero, ¿verdad?, uno siendo redimido, rescatado, liberado de los pecados perfectamente, hasta ser sellado por el Espíritu Santo, siendo santo, limpio, justo, perfecto, ¿verdad? Así uno puede ser miembro de la iglesia de Cristo, no por obra, sino por la fe siempre, ¿verdad? Cuando yo hablo de este punto de ser santo, justo, perfecto, uno se asusta.
uno no peca entonces. Siempre está pegado, ¿verdad? Uno por esclavitud, bajo la ley, siempre se pegan con obra. Siempre interpreta la cosa de Dios con obra. Hasta el evangelio, ¿verdad? Interpreta con obra. Por eso siempre sale evangelio falso, otro evangelio que causa, ¿verdad? Gran anatema. Hoy en día mucha gente cree en un evangelio diferente, un evangelio falso. Por eso no están conectados con el Espíritu Santo. Por su conciencia uno sabe que aún está bajo la condenación, bajo culpabilidad. No son renacidos, no son salvos, por lo cual no son hijos de Dios, sino hijos de Satanás todavía, ¿verdad? Aún siendo congregantes de diferentes denominaciones y congregaciones, ¿verdad? Pero suena como su sinagoga de Satanás, como 2 veces dice, ¿verdad? En el libro Apocalipsis capítulo 2, hablando a la iglesia Esmirna, ¿verdad? Señor ahí menciona sobre reunión de creyentes. Ellos no son, ¿verdad? Iglesia, sino sinagoga de Satanás, así dice. Así está mucho. Por eso, primero, ¿verdad? Para ser miembro verdadero de la iglesia, debería ser redimido por la fe, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como tal dice Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En él, en Cristo, ¿verdad? También a vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de vuestra salvación. Oyendo y creyendo final. ¿Qué resulta? Sellado del Espíritu Santo. Ya siendo sellado el Espíritu Santo, esto se llama renacido, siendo renacido como justo, santo, sellado del Espíritu Santo por la fe, si ya son miembros de la iglesia. Por eso acá, el libro de Efesios capítulo 1, verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, y la iglesia es, ¿verdad?, junta de todos los santos, sellado del Espíritu Santo, formado cuerpo divino del Señor, el cual se llama la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo es santo, su cuerpo es santo también, ¿verdad? Ahí se ve la formación del cuerpo de Cristo. Entonces, uno que sirve a Cristo, ¿qué es lo que sirve? Al cuerpo de Cristo, juntamente con el cuerpo de Cristo. Por eso, sin la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no hay servir a Cristo nunca. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ahí están hablando, ¿verdad? Todos los discípulos del Señor estaban caminando con Cristo. ¿Eso qué significa? Con el cuerpo de Cristo estaba caminando. Cuando Cristo ya, ¿verdad?, convocó a sus 12 discípulos, ellos siempre pasaban juntamente con Cristo, con persecución, con tribulación, con escasez, con necesidad, con hambre, con frío y con calor. Siempre, ¿verdad?, toda la noche, Cristo no tenía ningún lugar donde recostar su cabeza. Cristo realmente pasaba en el monte de los olivos. Ahí estaban junto con Cristo los discípulos. Los discípulos, ¿verdad?, apartados de su casa también en esa época por 3 años y medio, ¿verdad?, pasando toda dificultad, sufrimiento y dolor y prueba, siempre con Cristo Jesús estaba. ¿Con qué? Con el cuerpo de Cristo. Uno puede decir, Señor, yo te amo, pero yo te quiero mucho, pero no puede estar con tu cuerpo. Yo voy a dormir en mi casa, yo tengo mi esposa, yo tengo mis hijos. Siempre yo te amo en mi corazón, siempre, ¿verdad? Pero aunque estoy distanciado de tu cuerpo, pero yo te amo, yo te sigo, yo te alabo, yo te adoro, yo te sirvo. Mentira. Así no sirve nadie a Cristo jamás.
Entonces, hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo uno puede servir a Cristo para agradar a Dios? Únicamente con la iglesia de Cristo. Sin iglesia de Cristo no hay servir a Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Entonces, uno apartado de la iglesia, o no congregando a la iglesia, o negando a la iglesia de Cristo, ¿cómo servir a Cristo? ¿Cómo agradar a Dios? Imposible. Por eso hoy en día, ¿verdad? Muchos que están equivocados. Primero, ¿verdad? Muchos congregan iglesia muerta, que no es iglesia, sino sinagoga de Satanás. Iglesia falsa significa iglesia, ese no es iglesia más bien, ¿verdad? Sino sinagoga de Satanás, que es el concepto de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entonces Efesios capítulo 1 hablan del concepto de la iglesia como el cuerpo de Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, Cristo santo. Su cuerpo debe ser santo, ¿verdad? Por eso, y Efesios dice, conceptuando, ¿verdad?, de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pero poco más detalle, ¿verdad? Primera Corintios, capítulo 1, también están conceptuando cómo es, ¿verdad?, la iglesia bíblica y aceptable ante Dios. Primera Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2, dice así, yo leo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, así dice. A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corinto, de ubicación que está la iglesia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es la iglesia? A los santificados, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, dice, ¿verdad? Por eso, la iglesia de Dios significa reunión de los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice, llamados a ser santos. Así que sin que sean santos, no puede ser, ¿verdad?, parte de la iglesia de Dios nunca. Sin que estén, ¿verdad?, santificados en Cristo Jesús, ninguno pueden ser miembros de la iglesia de Cristo jamás. Pues siendo pecador congrega a la iglesia santa de Dios, él no es miembro, ¿verdad? Por ejemplo, un justo, supongamos, congrega una iglesia falsa, sinagoga de Satanás, no hace nada. Más bien está, ¿verdad?, oponiendo contra Dios, contra la voluntad de Dios, absolutamente, ¿verdad? San Lucas capítulo 11 dice, el libro San Lucas capítulo 11 dice así: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dice. El que no es conmigo, con Cristo, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, contra mí es, dice, contra es. Uno que no pertenece a Cristo, sea quien sea, final termina contra mí, contra Cristo es. Y el que conmigo no recoge. Así que con Cristo no trabaja, junto con Cristo, caminando con el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces al final ellos, ¿qué hace? Así no recoge con Cristo Jesús, con la iglesia de Cristo, desparrama, porque pertenece al diablo aún. Está todavía haciendo el propósito del diablo todavía, porque uno no se sujeta a Cristo, ¿verdad?, recogiendo juntamente con Cristo, con la iglesia de Cristo, desparrama. Así contra la voluntad de Dios, contra la voluntad de Dios. Así uno suena. Así que opositor final, ¿verdad? Por eso y aquí, ¿verdad?, Primera Corintios capítulo 1 está hablando seriamente de este punto, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está en Corintios, ¿verdad?, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, dice, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Señor de ellos y Señor nuestro, el mismo Señor. Por eso, y iglesia, ¿verdad? Están ubicadas en varios lugares, varias ciudades, varios países, varias naciones, pero pertenece a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Por eso, y siendo santificados, los santificados son iglesia, reunión de los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién es el que los que están en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, ¿verdad? Dice el libro Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los santificados en Cristo Jesús? Los que son llamados santos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ellos son santificados por la fe en el Evangelio de Cristo y sellados del Espíritu Santo, por lo cual no andan según la carne, sino según el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso los que no andan conforme a la carne, sino según o conforme al Espíritu Santo. Muchos que aún andan, ¿verdad?, según su propio pensamiento de la carne, según sus sentimientos, según su opinión y según carnalidad, ¿verdad? Y ellos, si no pertenecen a la iglesia de Cristo, realmente están perdidos, ¿verdad? Siendo pecadores, nunca pueden ser miembros de la iglesia. Siendo pecadores, no pertenecen nunca a Dios ni a la iglesia de Cristo. Por eso, y no pueden servir, siendo pecadores, no pueden servir al Señor, a Cristo, nunca. No pueden, ¿verdad? No hacen nada al final. Por eso, aquí el libro Romanos, capítulo 8, versículo, dice aquí, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Son pecadores, ¿verdad? Que pertenecen al diablo y al mundo y a la carne. Ellos piensan de que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, diferente. Por eso los pecadores, ¿verdad?, siempre pertenecen a la carne, al diablo, al mundo, ¿verdad? Por eso piensan en las cosas de la carne, ¿verdad? Los que son de la carne son terrenal, son carnal, son animal y son del mundo, ¿verdad? Son de Satanás, siendo, ¿verdad?, pecadores, sujetos al pecado. Entonces, esclavizado por el pecado, pertenecido al diablo, ¿verdad?, ¿qué van a pensar? Más que de la carne. Por eso los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, los que son renacidos, los que pertenecen al Espíritu Santo de Dios, los hijos de Dios, que son de Dios, son del Espíritu Santo, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? ¿Por qué? El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso uno que pertenece al Espíritu tiene vida. Uno lleva una vida con paz, plenamente con paz, con Dios con paz. Con todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el renacido, llevan con paz. No hay por qué llevar, ¿verdad?, una contienda para nada. No hay por qué discutir, no hay por qué pelear. Jamás tiene ningún sentido en este punto, ¿verdad? Por eso, y los que son de Dios piensan cosas del Espíritu Santo y de las palabras de Dios y de la voluntad de Dios y de la visión de Dios y de la esperanza de Dios y de también toda la profecía de Dios, todo el gozo y alegría, todos los frutos del Espíritu Santo de Dios. Siempre uno, ¿verdad?, se ocupan de la cosa de Dios, los del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los testigos de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Siendo pecadores, pertenecidos a la carne, no pueden agradar a Dios jamás. Siendo pecadores, ¿cómo puede agradar al Señor? Orando un pecador puede agradar al Señor, ofrendando su ofrenda, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Y puede agradar a Dios. No se puede. Dios ni acepta ni oración de pecadores, ni ofrenda de los pecadores. Entonces, alabando tanto pecadores, ¿pueden agradar al Señor? No, nada que ver. Siendo pecadores, ¿cómo alabarían? Siendo el fuego eterno, ¿con qué gozo, con qué alegría? Uno súper bien equivocado, ¿verdad? Pueden alabar y cantar, aun siendo pecadores, pero nada que ver con Dios. ¿A quién alabaría siendo pecadores? No a Dios, sino al diablo puede ser. Porque Dios nunca recibe ninguna alabanza de pecadores que pertenecen al diablo jamás. Dios es el Santísimo. ¿Cómo puede recibir alabanza de los pecadores que pertenecen al diablo? Sin seguridad de salvación, sin Espíritu Santo, sin limpieza del corazón, conciencia totalmente está bajo dominada, ¿verdad? Bajo condenación y culpabilidad. Está separado de Dios. ¿Cómo Dios Santísimo podría recibir esa alabanza de pecadores? Y siendo pecadores congregan toda la vida a su iglesia equivocada, falsa, pueden ir al cielo nunca. Aprenden toda la vida con su pastor, pueden llegar a ser salvos nunca. Así Dios nunca trabaja en esa forma jamás, a salvar a alguien, ¿verdad? Por eso no hay manera, ¿verdad? No hay manera de agradar a Dios los de la carne, los del pecador, ¿verdad? Por eso, versículo 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice. Así que los pecadores nunca pueden agradar a Dios. Supongamos, uno siendo justo, aún viviera, ¿verdad? Supongamos, según la carne, tampoco puede agradar al Señor, según su pensamiento, según su afán, según su deseo, según su pensamiento, según su parecer, uno anda ignorando la palabra del Señor, rechazando, ¿verdad?, la revelación de Dios. Uno anda conforme a la carne, no agradaría a Dios, aún siendo justo, no agrada a Dios, como siendo pecadores, mucho menos todavía, ¿verdad? Imposible más bien, imposibilitado está cualquier pecador agradar al Señor. Pues aún siendo justo tiene que cuidar este punto, ¿verdad? Para agradar al Señor no tiene que seguir a su carne, a su pensamiento carnal y sus deseos jamás. Ahí, ¿verdad? Uno final no hace nada, o más bien estorba a la voluntad de Dios, está haciendo contra la voluntad de Dios, como recién leímos, ¿verdad? San Lucas capítulo 11 fue, ¿verdad? San Lucas capítulo 11, verso 23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama, dice, ¿no? Por eso tiene que ser bien activo, congregando a la iglesia del Señor, siendo justo, unido con el cuerpo de Cristo, juntamente con iglesia, con Cristo recoge, ¿verdad? Así uno puede agradar al Señor. Juntamente con Cristo camina predicando, sirviendo, alabando al Señor, siendo justo primero, con la congregación, con la iglesia justa del Señor, uno puede servir al Señor, puede agradar al Señor, si no es imposible. Imposible, ¿verdad? Este punto está hablando Romanos, ¿verdad? Siendo pecadores imposibilitados de agradar al Señor, aún siendo justos siguen según su carne, según su, ¿verdad?, carne y según su deseos, ¿verdad?, sin importar lo que Dios manda, tampoco puede agradar al Señor, ¿sí? Por eso, en este punto tenemos que cuidar muy bien. Un justo renacido, siendo miembro de la iglesia, sí ya puede estar con Cristo, juntamente con la iglesia, reunión de todos los santificados en Cristo Jesús, los que son llamados santos, ahí reunidos juntamente con los santos, renacidos, sellados del Espíritu Santo, así congregado, unido, formado como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces ahí viene, ¿verdad?,
y realmente agradar a Dios, sirviendo a Cristo. Eso es lo que dice el libro Romanos capítulo 14, ¿verdad? El libro Romanos capítulo 14, verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por eso el que en esto, en justicia y paz y gozo, en esto, ¿verdad? El que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Por eso, sin justicia uno no puede pertenecer primero al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Llevando paz y también gozo, ¿verdad? Constantemente uno puede, en verdad, servir a los demás con toda voluntad, ¿verdad? Y realmente ahí puede agradar a Dios final, ¿verdad? Por eso, servir a Cristo hoy en día es servir a la iglesia. Servir a la iglesia sería servir a los justos renacidos, quienes son miembros de la iglesia, ¿verdad? Por eso es importante llevar, conviviendo junto con otros miembros santos de la iglesia, muy importante. Por eso ahora acá dice Romanos capítulo 14, verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A la paz con quién? Primero con Dios, ¿verdad? Uno que está ya bien pacificado por la sangre de nuestro Señor Jesús por fe, siendo renacido, ya sellado del Espíritu Santo, ya está pacificado con Cristo Jesús. Entonces, siendo ya congregante de la iglesia de Cristo, miembros santos de la iglesia de Cristo, pueden llevar, ¿verdad?, la paz, llevando mutua edificación entre cada justo santos. Así pueden, ¿verdad?, ser ya bien edificado final. Cada justo ya renacido y también uno puede servir. Hoy en día servir a Cristo es servir a la iglesia. Juntamente con la iglesia predican, juntamente con la iglesia congregan, juntamente con la iglesia oran, juntamente con la iglesia, ¿verdad?, preparan el seminario bíblico, juntamente con la iglesia participan en el culto, juntamente con la iglesia se reúnen y en cada reunión, cada estudio bíblico, ¿verdad?, siempre mutuamente trabajan con un justo, ¿verdad?, con grupo de justos, congregando final, perteneciendo a la iglesia de Cristo, siendo santo primero, ¿verdad?, siendo salvo primero siempre, siendo justo primero. Por eso, sin que cumpla la primera condición de ser renacido, no puede ser miembro de la iglesia, siendo pecador toda la vida congregando una iglesia santa, justa, renacida, pero final no hace nada de él. Por eso, primera condición, ser santificado, justificado, renacido ya con congregación, juntamente con la iglesia, ahí ya inicia a servir a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia ya prepara un seminario bíblico, ahí junto todos, ¿verdad?, caminan. Algunos hermanos hacen limpiezas, algunos hermanos también preparan comida en las cocinas, algunos hermanos, ¿verdad?, preparan invitaciones, algunos hermanos, ¿verdad?, invitando a la gente. Cuando viene ya se forma el seminario bíblico, ¿verdad? Algunos cuidan carros, algunos cuidan, ¿verdad?, cada persona quien entran en el local de la iglesia y guían, ¿verdad?, para que se sientan, para que oigan bien, ayudan. Y entonces algunos transportan también a alguna gente nueva, invitada, ¿verdad?, para llevarla a la iglesia, para que puedan oír en el seminario bíblico. Toda esa obra, ¿verdad?, bien unida, puede cumplir un seminario bíblico para salvar almas, o retiro de verano, o retiro de invierno, o retiro de como inicio del año, ¿verdad? En cada parte, ¿verdad?, funcionamiento de la iglesia, uno participa en esto. Eso se llama servir a Cristo. También uno, ¿verdad?, con su buena voluntad ofrenda o diezman también. Esto es servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Final, uno termina sirviendo a Cristo, agradando a Dios únicamente, ¿verdad? Un justo solito, un justo, por ejemplo, ¿verdad?, equivocadamente congrega en una iglesia falsa, está haciendo contra la voluntad de Dios, no hace nada ante Dios, ¿verdad? Porque Dios nunca trabaja en esa forma. Así que
una, ¿verdad?, rama como pámpano, tal como dice San Juan capítulo 15, versículo 4, dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Debe, Señor, ¿quién manda? Al que está limpio por la palabra, por el evangelio de Cristo, ya está limpiado, libre, ya santificado están. Entonces, Señor, manda permanecer en mí, yo en vosotros, dice, ¿verdad? Por eso, permaneced en mí y yo en vosotros, a los justos, a los que están limpiados por la palabra del Señor. Señor, manda permanecer en mí, yo en vosotros. ¿Qué significa yo en vosotros? Yo trabajo con esas ramas, con ese pámpano que permanecen en la vid. Así que Cristo trabaja, ¿verdad?, por su Espíritu Santo con los que pertenecen en la iglesia de Cristo, en la vid verdadera, con su sujeción y obediencia a la voluntad de Dios. Como tal, Señor manda, San Juan capítulo 15, verso 4, permaneced en mí. ¿Cómo uno puede permanecer en Cristo? En su cuerpo, en su congregación, en su iglesia. Eso significa, ¿verdad?, permanecer en Cristo, ¿verdad? Y yo en vosotros. Por eso, si uno ya permanece como miembro del cuerpo santo de Cristo, el cual es la iglesia, entonces Cristo ya puede trabajar por su Espíritu Santo, ¿verdad? Puede enseñar, puede alimentar, también puede hacer crecer, puede dar dones también, para que puedan, ¿verdad?, trabajar, ¿verdad?, más eficazmente. Y también uno que está unido con la iglesia, ya pueden trabajar como mano que está unida con su brazo, con su cuerpo, pueden trabajar, ¿verdad?, llevando miles de acciones, miles de movimientos, pueden, ¿verdad?, trabajar. Ojo, estando en su cuenca, ¿verdad?, en su lugar del cuerpo, si pueden ver, conectado por nervio, ¿verdad?, hasta cerebro, pueden ver por la luz, ¿verdad? Así trabaja, ¿verdad?, para el cuerpo también. Así cada miembros corporales, ¿verdad?, realmente trabajan en esa forma. Apartado del cuerpo, ¿cómo pueden trabajar un miembro? Solito un miembro apartado del cuerpo, ¿qué pueden hacer? Nada. Se pudre, ¿verdad?, como basura, se echan en perder totalmente en basurero, nada más, ¿verdad? Pero un miembro permanece en el cuerpo, realmente se ve tan hermoso, porque están bien ubicados en su lugar, tiene función, ¿verdad?, y cumple su función. Ahí Dios será bien glorificado por ese servicio de cada miembro de la iglesia, ¿sí, verdad? Por eso, comparando, ¿verdad?, cada justo reino ha sido salvo por la palabra del Señor, dice San Juan capítulo 15, verso 3 y 4, ¿verdad? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Comparando un justo renacido, ¿verdad?, como un pámpano, ¿verdad? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, tampoco pueden llevar fruto, dice. Pues un justo no congrega a la iglesia, un justo no camina con la iglesia, un justo, ¿verdad?, no pertenece a la iglesia del Señor. Pasando 1 año, 2 años, 3 años, ¿qué hace? No hace nada. Mirando su vida pasada, ¿verdad?, por varios años de no congregar, supongamos, final no se ha hecho nada, no se ve ningún fruto. Ese resultado va a tocar, ¿verdad?, un justo apartado, separado de la iglesia de Cristo final. Dios dice, siempre Dios cumple, ¿verdad? Por eso, uno que permanece en la vid verdadera en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, lleva mucho fruto, ¿verdad? Por eso, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Trabajo, ¿verdad?, dice el Señor, con él, que permanece en mí, ¿verdad? Este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que sin iglesia de Cristo no hace nada. Sin el cuerpo de Cristo no hace nada. Sin una santa iglesia uno no hace nada, siendo justo. Aún siendo justo, se seca. Por eso verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Como que no sirve nada de este pámpano, ¿verdad? Secos. Se echan a perder, ¿verdad? Se echan en fuego y se vuelven en ceniza. No sirve nada. Por eso cada justo, como pámpano, permanecido en la vid verdadera en Cristo, en la iglesia de Cristo, tiene su gloria, su valor, su hermosura, y también lleva muchos frutos final. Por eso a los que están ya en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en la voluntad del Señor, ¿verdad? Señor promete, San Juan capítulo 15, verso 7, y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y sea así mis discípulos, dice. Así. Por eso, ¿verdad? Si permanece, condición, ¿verdad? Condicionalmente el Señor dice, no a todo el mundo dice esta palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pero es uno que ya permanece en el cuerpo de Cristo, en Cristo Jesús, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Uno puede conectarse con la palabra. Ahí, fluidamente, plenamente corre la palabra de Dios. Porque uno primero ya está sujeto a Cristo, obedeciendo a la palabra del Señor y permanece en la vid verdadera, ¿verdad? Entonces un pámpano que está bien conectado en la vid verdadera automáticamente absorbe savia, ¿sí o no? Un pámpano separado de la vid no puede absorber esa savia que corre desde la raíz de las vid verdaderas. Sin savia se seca este pámpano, final, ¿verdad? No sirve nada. Pero el pámpano que lleva obediencia, permanecido en la vid, absorbe, ¿verdad? Savia que viene de la raíz. Todo alimento que viene, ¿verdad? De la raíz, de las hojas, de la vid verdadera. Entonces, ¿verdad? Cada puntito, ¿verdad? Donde se brota frutos, se llenan de fruto final. En puntito, ¿verdad? Cada puntito de la rama, puntito de pámpano, ¿verdad? Final ahí crece, poco a poco final, se hace flores, luego frutos. Por eso, si permanecéis, es condición, ¿verdad? Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. El que permanece en Cristo, sí, ya palabra de Dios, ya permanecen en uno, ya se llegan en su corazón y formando la fe, ¿verdad? La fe es por el oír. El oír es por la palabra de Dios. Entonces ahí se forma la fe bien naturalmente, ¿verdad? Por esa fe que siempre se forma en el corazón por oír la palabra del Señor en la iglesia de Cristo, en la congregación de Cristo, y se entiende la Escritura, se entiende, ¿verdad? Muchas palabras que han leído, pero sin entendimiento, pero congregando, escuchando la palabra, se aterriza la palabra que han leído, ¿verdad? Pero al final se conectan en su corazón. Ah, mira, esta palabra significa esto. Ah, otra palabra significa este. Entonces uno ya capta, ¿verdad? Ahí se forma fe. Según esa fe uno ora, Señor contesta. Muy bien. Eso es lo que dice San Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración, ¿verdad? ¿Quién Dios manda? Al que obedece, el que permanece en la vid y luego las palabras de Dios en su corazón, bien sentada por, ¿verdad? Oír y creer, y luego viene petición. Esa oración sí o sí se cumple. Por eso, al que permanece en Cristo, en la iglesia de Cristo, y las palabras del Señor en él, luego viene petición, oración, súplica y ruega, ¿verdad? Por eso ahora pedid, dice, todo lo que queréis os será hecho. En esto sea glorificado mi Padre. ¿Cómo va a ser glorificado mi Padre? En esto, dice, en estos. Primero un pámpano siendo salvo, renacido,
escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, y luego con obediencia permanece a la iglesia de Cristo. Y oyendo la palabra y crece, se llena la palabra del Señor en su corazón. Entonces, como que tiene fe, ya ora, pide al Señor. Señor oye su oración y se cumple de una forma perfecta. Ni una oración de justo, ¿verdad?, permanecido en la vida en Cristo y palabra del Señor, cae jamás. Por eso, la oración de los justos puede mucho. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos al clamor de ellos, dice. Por eso así, cada justo renacido puede llegar a servir a Cristo. Y al final agrada a Dios también. Por eso, ¿cómo Dios va a ser glorificado? Verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis así mis discípulos, también dice. Y así seáis, así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo uno puede disfrutar el gozo? ¿Cómo se va a cumplir el gozo del Señor en el corazón de cada justo? En esta manera únicamente. Un justo apartado de la iglesia, supongamos congrega otra iglesia falsa, para su conveniencia, para su amistad, ¿verdad?, para su gente, sus familias, para sus personas conocidas. Entonces uno está en verdad total tirando, ¿verdad?, ¿qué?, a la carnalidad. No hay nada negación consigo mismo. En ese punto Dios no puede hacer nada. Uno no va a hacer nada al final tampoco. Un ojo solito no ve. Lengua solita no habla. La mano solita apartada, separada, cortada del cuerpo no hace nada. Sino se pudre nada más. Así, ¿verdad?, un justo desobediente, al final terminaría así tan mal, ¿verdad? Época de Abraham había, ¿verdad?, su sobrino llamado Lot, apartado de Abraham. Apartarse de Abraham, ¿qué es? Apartarse de esa época, ¿verdad?, como hoy en día, apartarse de la presencia del Señor, porque Dios estaba ya trabajando con Abraham. Pero Lot, por su deseo, para ganar más riquezas, para sus materiales, se apartó de Abraham, ¿verdad? Por eso él eligió llanura del río Jordán para apacentar más ovejas, para ganar más ovejas para su, ¿verdad?, enriquecimiento, ¿verdad? Al final con miedo, porque se apartó de la presencia del Señor y se entregó en la ciudad Sodoma y Gomorra. ¿Qué hace? Dentro de la ciudad Sodoma y Gomorra, donde están llenos de pecadores, él sufría nada más que hacía, sufría, su alma justa sufría, ¿verdad? Siendo renacido salvo por el evangelio que escuchó por medio de Abraham, pero está metido en la ciudad perdida, en la ciudad Sodoma y Gomorra, donde están pecadores, ¿verdad? Están destinados ya a destrucción total con fuego y azufre más bien, ¿verdad? Entonces Lot, metido en la ciudad Sodoma y Gomorra, la ciudad de los pecadores, ¿qué están haciendo? Nada. Según el verdad está ganando mucho, todo se quema. ¿Qué está haciendo Lot? Mucho tiempo, muchos años, estando en la ciudad Sodoma y Gomorra, mientras Dios espera que él se arrepintiera y volviera a la tierra de Canaán, donde está Abraham. Nada hizo absolutamente Lot, ¿verdad? Más bien él fue destruido. Por eso dice aquí, Segunda Pedro, ¿verdad? El libro Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice 6, 7, 8. Y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, dice. Lo que está haciendo en la ciudad Sodoma y Gomorra está disfrutando, nada, sufría, dice. Sufría solamente, ¿verdad? Por eso acá dice, 3 veces se presenta identidad de Lot, justo, dice, el justo, el alma justa, y justo, el justo, este justo. Constantemente el Señor llámalo justo, dice, pero justo por la fe, por la gracia del Señor, pero está muy mal ubicado. En la ciudad Sodoma y Gomorra, ciudad de pecadores. Hoy en día como iglesia falsa suenan ciudad Sodoma y Gomorra también, ¿verdad? Ahí está el propósito de diablos, ahí está el gobierno de Satanás final. ¿Dónde el diablo domina? En el medio de todos pecadores. Lot, siendo justo, ¿qué hace? Nada. Está perdiendo tiempos, ¿verdad? No sirve nada a Dios. No agrada a Dios. Por eso su vida totalmente ya sin premio queda al final, ¿verdad? Una perdicia total. Por eso él, en el lugar de disfrutar la vida, ¿verdad?, llevando frutos, como pámpano obediente permanecido en la vid que lleva muchos frutos. Así debería ser. Pero Lot, apartado de la vid verdadera, ¿qué hace? Se seca. Y no predicó a nadie. Por falta de 10 justos en la ciudad Sodoma y Gomorra, ciudades, ¿verdad? Sodoma y Gomorra fueron destruidas, quemada total, por infidelidad del justo, por la desobediencia del justo también pasó. El mismo justo lo sufriendo, ¿verdad? Cada día. Por eso aquí Señor dice, verso 7 de 2 Corintios capítulo 2, y libro al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, pecadores, ¿verdad?, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo, solo viendo y oyendo sufría él los hechos inicuos de ellos, ¿verdad? Por eso, siendo justo renacido, ¿en dónde debe ubicar? Tiene que congregar sí o sí, tiene que estar juntamente con la iglesia sí o sí, ¿verdad? Cada reuniones, cada culto tiene que aparecer, siempre cada justo juntamente con la iglesia, si no, al final se destruye uno mismo, ¿verdad? Se seca. El tiempo muy corto. Tenemos que aprovechar nuestro tiempo máximamente, valiosamente, para rescatar alma, para llevar frutos, ¿verdad? Sirviendo a Cristo. Juntamente con la iglesia únicamente puede ocurrir. Y agradar a Dios siempre, ¿verdad? Por eso, Romanos capítulo 14, verso 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es probado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz entre todos hermanos, renacidos, congregados, juntos, unidos, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo, con Cristo, bajo dominio y gobierno del Señor Jesucristo, quien gobierna siempre con su paz, con su gozo y felicidad siempre, ¿verdad? Por eso, así que sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada justo congregado, ¿verdad?, se viene ya mutua edificación. Un justo solito no funciona. Unido, ¿verdad?, edificado funciona. Edificado como casa de Dios, como templo de Dios, ¿verdad? Así cuerpo de Cristo. Así funcionamos según la voluntad de Dios. Por eso, nuestra actitud, nuestra acción, nuestro hablar, todo tiene que ser para mutua edificación. Por eso, bien considerado, sirve, ¿verdad?, uno a otro. 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. Esto es el concepto de Dios. Todas las cosas son limpias. Porque Dios hizo toda la cosa, entonces son limpias. Pero uno, ¿verdad?, por su propia, ¿verdad?, medida y trata, ¿verdad?, de verla inmunda. Entonces, según su conciencia, está inmunda. Por eso ahí viene complicación. Por la comida, ¿verdad?, y realmente no se ha tropezado ninguno.
Entonces, en esa época, ¿verdad? Comida era un gran asunto, ¿verdad? Esto se puede comer, esto no se puede comer. Por eso ya como Levítico capítulo 11 están hablando, lo que se puede comer porque es limpio, lo otro que no se puede comer porque es inmundo. Esto según la ley fue, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús ya se cayó esa venda. Entonces, si los que son hechos por Dios, todos son limpios. ¿Sí? Por eso, por fe uno actual, no por la ley, no por, ¿verdad? Su propia, ¿verdad? Medida. Por eso es importante no juzgar a otro hermano, ¿verdad? Por su propia medida. Importante, siempre uno tiene que tomar la medida divina del Señor. Como el Señor ama a ese hermano, como Dios ama a esas hermanas, con qué corazón Dios ve, con qué amor, con qué perdón Dios los recibió, ¿verdad? En su iglesia, santificándolos. Por eso tenemos que tratar muy bien, mutuamente, amando unos a otros con el amor de Cristo, ¿verdad? Aunque uno no fabrica ni un amor verdadero, pero mediten bien del amor tan grande hecho por nuestro Señor Jesucristo. Uno va a tener gran fuerza de amar a otro también. Uno no puede perdonar uno a otro. Si uno que ya recibió amor eterno y perdón eterno por la sangre de Cristo, uno medita bien de esto, uno puede tomar gran fuerza para perdonar unos a otros también, ¿verdad? Por eso, en la iglesia de Cristo no hay ninguna condenación. En la iglesia, la que está en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo miembro santificado en Cristo, ya santificado por la fe en Cristo Jesús, como tal está escrito. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Así uno no puede condenar a otro tampoco, ¿verdad? Porque andamos ya conforme al Espíritu Santo, quien guía a nosotros con su paz, con su amor, con su bendición tan grande, ¿verdad? Por eso uno que es feliz puede hacer feliz a otro. Por eso es importante que estemos siempre gozosos, ¿verdad? Siempre en Cristo. Uno que está triste no puede gozar a otra persona. Uno que está contento, gozoso, se puede gozar a otra persona, ¿verdad? Por eso siempre caminando con Dios, con corazón humilde, unido con la iglesia como miembro, con el cuerpo, con la iglesia, así se ve la perfección de ser cristiano. Ahí puede servir a Cristo, puede agradar a Cristo. No se olviden, servir a Cristo es servir a los hermanos, a hermanas en Cristo Jesús, con toda santidad y amor, buscando bien de los demás santos, ¿verdad? Esto es servir a Cristo. Cuando camina la iglesia, el cuerpo de Cristo, junto con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, con el mismo propósito y la dirección, orientación de la iglesia, caminar unido. Esto es servir a Cristo, agradar al Señor. No se lo olvide. Sí. Entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia, y bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que puedan servir abundantemente a nuestro Señor en la iglesia de Cristo, juntamente con los demás hermanos y hermanas renacidos bien unidos, bien humildes, bien manso también, sirviendo con corazón bien abierto y bien dispuesto y maduro, buscando la voluntad divina del Señor, conforme a la Escritura, con obediencia y sujeción a la guía del Espíritu Santo día con día. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.